41 hombres zarparon de Reykjavik. Solo 39 volvieron a poner pie en tierra. Lo dije al principio para que no me tilden de exagerado. Los números son los que quedan, y los números no mienten. Lo que ocurrió aquella primavera en el Atlántico Norte me acompañó cada madrugada desde entonces, y solo ahora, después de que Henrik muriera, él que juró que guardaría silencio hasta el último aliento, siento que puedo hablar sin traicionar a nadie. Hablo porque ya no hay más que proteger con el peso de la verdad, y porque el recuerdo pesa más cuanto más tiempo pasa. La memoria se desgasta, los detalles se escapan, y yo no puedo dejar que esto se pierda. Mi nombre es Rasmus H. Entonces tenía 40 y tantos años y una vida entera en la mar. Ahora, con la voz rasgada y las manos temblando al pasar las páginas de mi cuaderno, cuento lo que vi. No lo cuento como historia para asustar, sino como registro. Horas, sensaciones, nombres. Si buscas sensacionalismo, puedes apagar esto ahora. Si en cambio te interesa escuchar cómo el mundo puede voltearse sin previo aviso, quédate conmigo y acompáñame hasta donde lo recuerdo. Zarpamos en el vapor Brand la mañana del 3 de abril, cargados de bacalao salado y barriles de aceite de ballena. La bodega llena hasta el tope. El capitán Stahl era hombre de mar de la vieja escuela. No gustaba de historias. Prefería las cartas náuticas a las supersticiones. Henrik Norgard, mi primer oficial, era una mezcla de cálculo frío y ternura oculta. Si había alguien capaz de mantener la disciplina aquella travesía, era él. Eric, el vigía, con sus 20 y pocos, ojos siempre en la borda y manos enrojecidas por el frío. Biggs, el ingeniero, pequeño y curtido, siempre oliendo a carbón y aceite. Anders, joven y de pocas palabras, que se asomaba a la vida con cierta reverencia. Y luego Brondom, que no llegó hasta el final. Recuerdo la mañana de la partida con la claridad de una placa hundida, el puerto lleno de gaviotas, el silbido del vapor, el olor cortante del aceite de ballena mezclado con la sal. Anoté la lista de nombres en mi cuaderno. Lo hago siempre antes de zarpar. Porque un cuaderno es una especie de promesa que te haces a ti mismo. Si algo falta, la lista dirá quién faltó. 41 anoté. 41 hombres a bordo del Brand. Brondom se fue antes de que el barco abandonara por completo la bahía. Fue una cosa corta, clandestina. Le pagaron un jornal por un favor. Las razones se enredaron en la noche y simplemente no regresó al amanecer. Lo vimos en la costa, una silueta que se alejaba con una maleta gastada. Murmuró algo sobre no cruzar la sombra y sobre nombres antiguos que nadie quería pronunciar en voz alta. Lo recuerdo hablando con el rostro blanco, las palabras derramándose como agua fría. Lingbaka, dijo, y luego se fue. Henrik lo miró y apretó la mandíbula. El capitán dijo que dejáramos a los supersticiosos donde estaban. Fue la primera grieta en la rutina. Los primeros 2 días fueron lo que uno espera en un viaje de pesca, turnos en cubierta, el motor marcando su latido constante, las tazas de café que nunca alcanzan a enfriarse, el sol que a ratos rompía el gris del Atlántico y el frío que se pegaba a la ropa como una segunda piel. Por las tardes, el Brand se mecía como un animal cansado. Por las noches, la nave tenía un sonido que yo comparo con la respiración de un viejo en su lecho. Un crujido aquí, un gemido de madera allá. La tripulación mantenía la disciplina. Hacíamos rondas, recogíamos redes, reparábamos aparejos. Me gusta creer que en esos 2 días nadie sospechaba lo que venía. La primera anomalía fue un olor. No es el tipo de cosa que uno espera anotar, pero fui precisando notas desde el principio. Día 3, 0412. Ligero pero persistente, un olor a pescado viejo mezclado con algo más profundo, como si la mar tuviera respiración y hubiera exhalado recuerdos. Lo describí en el cuaderno como algo antiguo. No era el olor de las redes ni del aceite, algo cuyos bordes
olían a algas podridas y a piedra húmeda, una fragancia que pegaba en la garganta. Eric fue el primer hombre en declarar que había visto algo real. Habíamos mantenido la guardia habitual, 2 por 2, miradas al horizonte. Era la mañana del tercer día, y la luz apenas levantaba cuando Eric, temblando de frío o de miedo, hoy no sabría decir, me llamó a la borda. Me señaló al agua con el ojo enrojecido y dijo, «Hay algo junto al casco, como sombra». Miré y al principio no vi nada. El mar tenía ese color de plomo que lo hace indiferente. Luego la superficie se alisó y reconocí una forma que corría paralela a la quilla, demasiado larga para ser un pez común. Anoté la hora, 6:47. Es una hora que quedó grabada, no por su valor poético, sino porque esa marca en la bitácora fue para mí una línea divisoria. Yo escribí 6:47. Sombra al costado, movimiento paralelo, no cetáceo. Henrik lo leyó sobre mi hombro y frunció el ceño. ¿Fue un golpe?, preguntó Stahl, al que despertamos con el murmullo. No, no golpeó, dije. Se movió con nosotros, la misma velocidad, como si se midiera con la proa. La sensación era, sobre todo, de estar observado. No lo digo en sentido evanescente. Había una calidad en ese movimiento, una deliberación. La forma no rompía la superficie como lo haría una ballena. Más bien, se desplazaba en una estrecha franja de oscuridad pegada al casco. Nos siguió durante lo que calculé después como 20 minutos antes de desvanecerse por la estela. Vix, que suele bromear con el hierro y las tuercas, no rió. Le brillaron los ojos. A media mañana anoté otras observaciones. 10:52. Nuevo contacto. Leve roce eléctrico en la cadena de proa. 11:09. Vibración sorda percibida en el fondo del camarote de máquinas. Los hombres la notan al caminar. 12:17. Marcas en la borda. Pequeñas raspaduras que a simple vista podrían atribuirse al roce de algas duras, pero que Henrik fotografió con su cámara de placa por la tarde y revisó en privado. En cada nota puse un signo de interrogación al lado. Coincidencia, curiosa geología marina o algo más. Las descripciones que ofrecían unos y otros nunca calzaban con la idea de un animal que actuara por instinto. Lo que vimos, lo que sentíamos, tenía rasgos de cálculo. No puedo afirmar lo que pensaban, ni siquiera que pensaran de la forma que los humanos entendemos. Puedo decir que sus movimientos, la manera en que se posicionaban junto al casco, la persistencia de su presencia nocturna, me llevó a creer que éramos objeto de un examen. Los hombres lo tradujeron en miedo. El capitán lo llamó amenaza y pidió disciplina. Henrik lo llamó estudio. El miedo cambió las cosas. Anders dejó de comer con gusto. Eric, que antes de embarcar se reía en la popa con un cigarro entre los labios, empezó a mirarse las manos cuando nadie lo veía. Vi a Vic sentarse junto a la máquina y con una delicadeza inesperada pasar la yema del dedo por la superficie metálica como si quisiera asegurarse de que aún estaba hecha de eso, metal y acero. «Es lo único que creo que nos separa», me dijo una vez, en voz baja. El hierro. En su cara había la manera humana de intentar conjurar seguridad frente a lo irracional. Hicimos anotaciones en la bitácora oficial. El capitán Stahl mandó consignas medidas: mantener curso, registrar cualquier contacto, no alarmar a la compañía ni a los puertos. La formalidad de las palabras intentaba poner un muro entre el ritual de la mar y algo que la lógica no alcanzaba a cubrir. Henrik, más prudente que práctico en estas cosas, dividió a la tripulación en turnos y ordenó patrullas nocturnas ad hoc. Si es costumbre del mar o esmeralda de viejo mito, dijo, lo tratamos como cualquier otra contingencia. Orden sobre pánico. Nadie lo contradijo, pero las noches se fueron haciendo más largas.
Recuerdo una conversación que tuve con Henrik en la cocina del barco, a la que en el corto tiempo se convirtió en mi refugio de confidencias. Era de esas noches en que la bruma te da la sensación de que el mundo se ha encogido. Habíamos encendido una lámpara y el café olía a quemado. Él sostenía una taza entre las manos y me miraba con esa calma de quien ha estudiado mapas y rostros. «Rasmus», dijo, «si algo nos mira sin ojos, no es la primera vez que las costas hablan. Pero me preocupa que alguien quiera medirnos con fuerza. Hay un patrón en esto. Aparecen al caer la noche, se mueven con la nave y se retiran con el amanecer». Incliné la cabeza. «¿Quieres decir que nos atacan?», le pregunté. Henrik perfiló la boca. Luego negó con lentitud. «No sé si atacan por hambre o por curiosidad, pero lo que hacen deja heridas en el metal, y hay una historia en los puertos sobre barcos que volvieron sin hombres». Hubo un silencio espeso. «Hay un caso, viejo», continuó. «Un casco volcado cerca de las Feroe. Se dice que en esa travesía se perdieron 37 hombres. Los nombres están en una lápida que pasé el año pasado. Si esto es algo vivo, deberíamos tomar nota de ese casco. Si no, la superstición se alimenta de todo y nos engañará. Las viejas historias aparecen como líquenes en los muros de la razón, adhesivas, difíciles de quitar. Yo crecí escuchando sagas contadas en puertos, voces que mezclaban nombres de dioses con nombres de barcos y que siempre terminaban con una advertencia. Lingvaca, decían unos. La palabra no tenía traducción exacta, pero en la boca de los pescadores significaba, más o menos, la que mira desde abajo. Los ancianos, cuando venían a beber un trago a bordo, hablaban de luces que se movían en la noche y de ojos enormes como platos. Yo mismo escuché esas historias 1000 veces y siempre las tomé como piezas de folclore. Aquella travesía las hizo carne. Esa noche del tercer día sucedió algo que cambió la dinámica del barco. No fue un estallido, no fue un ataque en el sentido directo. Fue una escalada de pequeñas agresiones que encajadas entre sí construyen una violencia distinta, persistente, estratégica. Guardias que no volvían a sus puestos, sogas que vibraban sin viento, redes cortadas por algo que no encontramos en la superficie, y una luz tenue, verdosa, que apareció pegada al casco y dibujó una circunferencia perfecta por un instante antes de apagar su brillo. No puedo llamar a eso una mirada humana, era un haz de bioluminiscencia, pero su geometría me sugirió deliberación. La tripulación empezó a murmurar en voz baja. Algunos pidieron regresar. El capitán, firme, negó con la cabeza. «No vamos a ir armando pánico», dijo. «Tenemos ruta que cumplir. No se devora al hombre por mirar». Henrik me apretó el hombro. «Anota todo», insistió. «Si algo pasa, tu cuaderno será nuestra verdad». Fue en esa noche cuando encontré, clavado en la cubierta junto a la barandilla, un trozo de lo que podría ser lo que raspó la borda. Una placa, delgada, con una costra verde que había dejado una inscripción parcial. Algo en runas o quizá marcas naturales. No sabría decirlo. Eric la agarró con las manos temblorosas y dijo que la textura era como cuero petrificado. «No parece de algo vivo», me dijo Vix al examinarla bajo la lámpara. «Más bien como algo que cubre», añadió confundido. El miedo empezó a tomar formas. Algunos hombres empezaron a rezar en voz baja, no a la iglesia, sino a las costumbres de sus madres, pidiendo que el mar les fuera propicio. Otros, los más prácticos, como Vix, intentaban racionalizar, revisar la maquinaria, comprobar el casco, pasar netos reforzadas. Pero la racionalidad se encontró a sí misma frente a fenómenos que no entraban en sus cálculos. Anoté varias veces durante esas horas. 23:17, luz adyacente al casco. 23:35, golpe en la quilla, sin viento. 00:03, se sienten vibraciones en el suelo.
Mirando ahora esas cifras, parecen pequeñas marcas en un trozo de madera. En su momento no lo parecían, eran alarmas pulsando en la noche. No todo fue miedo irracional, hubo disciplina. El capitán ordenó al segundo oficial que reforzara las cuerdas, y Henrik organizó la guardia con un método que calmó a algunos. Se establecieron turnos de 2, y yo mismo quedé de centinela un par de horas. Miré el agua con un frío áspero en el estómago y vi cómo las pequeñas chispas bioluminiscentes punteaban la oscuridad como ojos lejanos. A lo lejos, juro que distinguí una forma mayor, una masa que avanzaba y se paraba como si analizara nuestro perfil. Al amanecer del cuarto día, al clarear, no había nada en la superficie. La luz del sol parecía limpiarlo todo. La atmósfera se volvió más ligera y los hombres comieron en silencio, como si la normalidad fuera un acto de valentía. Pero la rutina no borró el rastro. Henrik cogió mi mano en la cocina y dijo: «Anota la hora de esta calma también. Es prueba». Así lo hice. 05:58. Calma relativa. 07:02. La tripulación intenta descansar. 09:10. Rumor de regreso a tareas normales. Aún así, esa calma me parecía contenida, como si el mar respirara aguantando algo. Fueron días donde la atención se volvió microscópica, un hilo de algas, una espuma atípica, la manera en que el casco raspaba el agua en una curva. Sentíamos que algo medía nuestro comportamiento. Una noche, en un momento de debilidad, escuché a Brondom, antes de que se marchara, pronunciar otra vez el nombre que nadie quería repetir. Si vuelven a mirar, no será para aprender. No supe entonces si hablaba de venganza, de instinto, de la mar antigua que clausura a los imprudentes. Me dejó con una frase destemplada en la cabeza, la tiré en el bolsillo y seguí mi turno. A partir de ahí la secuencia se fue formando. Un día de rutina, una noche de vigilancia, una mañana con pequeñas pruebas. Vi a hombres que se alejaban para vomitar y a otros que se abrazaban a las vigas como si el hierro tuviera palabra. Henrik, que anotaba los nombres de la tripulación con una caligrafía metódica, empezó a agregar observaciones técnicas. Marcas en proa, patrón simétrico. Posible repetición en capas. Sugiere contacto continuo. Cuando le pregunté si pensaba que nos estaban estudiando, me respondió con una frase que no he olvidado. No lo sé, pero si fuera un examen, estamos fallando. Fue también en aquellos días que empezamos a recordar historias de cascos volteados. Un viejo marinero que habíamos dejado atrás en un puerto nos contó del naufragio donde 37 desaparecieron. Dijo que el casco había sido encontrado boca abajo, como si alguien hubiera querido silenciar lo que estaba dentro. Esa imagen se te mete en la cabeza. La escribí en el cuaderno con la palabra 37, seguida de un círculo. Pontiac, la manera en que las historias antiguas se entrelazan con lo que sucede. El tercer amanecer, después de la primera aparición, la atmósfera se tensó más que antes. El patrón ya no era intermitente. Se repetía con la disciplina de un reloj que no sigue nuestra hora. Al caer la tarde, las luces comenzaron a brotar nuevamente a la vista. La bioluminiscencia se intensificaba y formaba líneas que rayaban el cielo bajo el agua. Vimos apéndices, jugadores de sombra, que rozaban el agua con una precisión mecánica. Una vez, un apéndice pareció tantear la borda, pasando junto a la rueda del timón. No tocó, pero dejó el rastro de su paso. En la cocina, los hombres se miraban con un gesto que mezclaba desafío y cansancio. Anders, que hasta entonces se limitaba a obedecer, habló con voz rota. Si quieren presentarse, que lo hagan, pero que lo hagan con nombre. Henrik suspiró y me miró a los ojos. Puede que no tengan nombre para nosotros, dijo. No somos lo mismo. Después rió sin ganas y volvió a sus anotaciones. Esa noche me quedé más tiempo en cubierta. La mar no perdona la contemplación. Pensé en el casco volcado,
en los 37 nombres que podrían haber sido amigos o desconocidos. Pensé en Brondome y en su maleta, y entonces, junto a la barandilla, vi algo que me obligó a anotar con pulso tembloroso. Una luz verde, ancha como una palma extendida, que se acercó y se pegó al casco como si alguien apoyara la mano contra el costado del barco. No golpeó, no arrancó nada en la cubierta. Fue un contacto silencioso, pero la vibración se transmitió por el metal hasta la quilla. Hasta hoy me parece que el hierro mismo sintió esa mano. No era una caricia humana, era una forma de contacto que no sabíamos interpretar. La forma que rodeó la luz tenía un ojo, o al menos algo que reflejaba la luz de manera circular, como un disco. Solo un instante, apenas un parpadeo, y luego se retiró. Lo reporté con la hora exacta, 23:43. Eric estuvo allí, Vix también. Tenía en sus rostros una mezcla de fascinación y terror que no consigo explicar. «Nos midieron», dijo Vix. «O nos advirtieron», agregó Eric. A la mañana siguiente encontré que algunos hombres habían dejado notitas al lado de sus camas, nombres de sus mujeres, direcciones, pequeñas listas de cosas que debían hacerse si no regresaban, pequeños ritos de protección. Henrik dobló una nota y la guardó sin decir palabra. Yo abrí mi cuaderno y con la claridad de la caligrafía embotada por la noche escribí: Día 3 noche, contacto directo, 23:43. Mano verde, posible ojo, vibración transmitida por el casco. No es una conclusión, es una observación. Así terminaron los primeros episodios, una sucesión de roces, luces, sonidos subacuáticos que no se enfrentaban a nosotros de frente, pero que nunca dejaban de probar. El barco no fue hundido en esos días, no hubo lucha sangrienta ni dramatismo con cuchillos y fuego. Lo que hubo fue una presión constante, una prueba de límites. Era como si algo quisiera ver hasta qué punto sosteníamos la normalidad humana antes de romperla. Y nosotros, mis amigos, resistíamos con café y cuadernos. Solo había una certeza: cada evento quedaba registrado en tinta, cada hora, cada nota, era una cuerda que me ataba a la verdad que no quería olvidar. Por eso repetía la cifra: 41 zarparon, 39 volvieron. Tenía miedo de que, si mis palabras se deshilachaban con los años, alguien dijera que todo había sido una invención. Por eso anoté la hora exacta de cada cosa. Y por eso ahora, sentado en una habitación que huele a tabaco y a sal, repaso esos papeles con manos que tiemblan. Cuando se cerró esa noche, no imaginábamos que aquello solo era un prólogo. Habíamos sentido un contacto, una medición, una pequeña advertencia. El patrón comenzaba a repetirse, ya no como casualidad, sino como estrategia. Los hombres empezaron a cambiar, algunos volvieron a dormir al olvidar la hora, otros ya no quisieron dejar el puerto del desayuno. El capitán, rígido, trataba de sostener la rutina. Henrik anotaba, Vix revisaba, Eric miraba, Anders callaba, y yo seguía manteniendo el cuaderno cerca, con la febrilidad de quien teme olvidar el borrador de un sueño. La mar, esa noche, respiró hondo y cerró el telón. Pero en la madera del brand quedaron las huellas de algo que no es humano. No lo dije con esa frase en aquel entonces. La guardé para una hora más tarde, cuando las pruebas fueran más que una serie de coincidencias. Por ahora escribí: no cetáceo, observador. Con eso dormí mal, con el latido de la máquina como único compañero. Al amanecer del cuarto día salí a cubierta y vi a Henrik de pie, mirando la línea del horizonte hacia el noroeste. Tenía en la mano su cámara de placas y la expresión de alguien que cree todavía que una imagen puede explicar lo que no entiende. Me acerqué y él me mostró una nota breve en su libreta. La presencia se repite al mismo ritmo de nuestras noches. Registro de patrones por fecha y hora. Escribí debajo, con una caligrafía temblorosa: 0406,
0647 1052 1109 12 17 23 43. Contacto superficial. No quise poner mi duda en palabras, pero la sensación que me quedaba era la de estar siendo estudiado por algo que no comparte nuestro lenguaje ni nuestras historias. Miré al mar y pensé en el casco volcado, en los 37 que no regresaron y en la manera en que el pasado se asoma a nosotros con ojos ajenos. No sabíamos entonces que lo que vivimos iba a escalonar hacia una decisión más allá de la observación. Pero la noche nos había dejado una evidencia. Algo había tocado el Brand deliberadamente. Y eso, más que cualquier mito, nos puso en la frontera de lo que llamamos terror. No habíamos visto todavía lo peor, pero la línea que separa el océano conocido del abismo que lo habita ya había sido cruzada por la mirada de lo desconocido. Y esa mirada tenía nombre, o al menos marcas, aunque nosotros no supiéramos pronunciarlas. Fue la primera vez que sentimos que el mar no era solo espacio, sino agente. Esa madrugada, mientras la neblina se desgranaba, me quedé un largo rato con mi cuaderno sobre las rodillas. Escribí la hora, 05:11. Apunté la lista de hombres. Conté los rostros. Volví a mirar la cubierta, donde Eric barrió lentamente, sin prisa. Vi a Bix bajar a la sala de máquinas con una linterna. Vi a Anders aferrarse a la barandilla como si fuese un amuleto. En la esquina del papel, como un recordatorio para mí mismo, garabateé. Cuidar las marcas, fotografiar, hablarnos. No sabía en ese momento que la disciplina de esos actos sería lo único que nos sostendría cuando todo se volviera más claro y más brutal. La tarde cerraba con un cielo grueso. El Brand continuó su marcha, y nosotros, jugadores de una partida que no habíamos elegido, nos preparamos para la noche. La tripulación se repartió en silencio. Algunos rezaron, otros guardaron escondites personales, cartas, fotos, pequeñas cosas que ahora parecían anclas humanas. Y yo, como siempre, anoté la hora en mi cuaderno. 18:52. Puesta de sol, puesto de guardia, vigilancia reforzada. El mar, silencioso, parecía contener la respiración. Lo que vino después rompió el ritmo de lo cotidiano. No fue un solo golpe. Fue una serie de pruebas que endurecieron la certeza de que lo que nos rodeaba no era amistoso. Y aunque todavía no pueda decir que fue un ataque en el sentido rotundo de la palabra, sí puedo afirmar que hubo momentos en los que el Brand estuvo a merced de algo que empujó y sostuvo, que tanteó y midió. Y en esas pruebas hubo una intención que nos dejó al borde de la comprensión humana. Aquí, en este punto, mis notas se vuelven un poco más apretadas, como si la tinta quisiera contener el latido de la memoria. Y es en esa acumulación de registros donde se empieza a ver el patrón que definiría los días siguientes. Las semanas siguientes a esos registros fueron una acumulación de pequeñas violencias que terminan por formar una gran herida. No lo percibimos de golpe, lo fuimos percibiendo por capas, por relojes que se desacomodaban, por caras que se volvieron delgadas. Llegó el sexto día con una calma falsa, esa calma que precede a la tormenta y que en alta mar tiene la textura de un metal que se enfría demasiado rápido. El día 6 amaneció frío. Anoté la hora como siempre, 04:20. Había niebla en el horizonte y el viento apenas movía la bandera del mástil. Durante la mañana el Brand siguió su rumbo, la máquina marcando su compás como un corazón obstinado. Las notas del cuaderno se volvieron más mecánicas. 07:15, revisión de bodega. 09:30, calmado. 10:52, toque en casco. 11:09, vibración. 12:17, marcas nuevas. Fui tachando y volviendo a escribir, como quien intenta asegurarse de que la tinta no se vaya con el agua. A las 10:52, por la proa, el casco recibió un golpe sordo. No fue un choque con algo que hubiera salido a la superficie.
Fue más bien como si alguien hubiese frotado una mano amarilla y barnizada contra la piel del barco. El ruido llegó seco y profundo hasta la cámara de máquinas. Biggs bajó corriendo con su linterna apuntando y quedó mirando la pared del timón como quien descubre una palabra escrita en un idioma que debería conocer. «No es corrosión», dijo, sin mirar a nadie. «No es...» y dejó la frase en el aire. Henrik tomó fotos con su cámara de placas y más tarde las guardó en un sobre que cerró con cuidado. Durante esa tarde hubo preparativos a los que nadie le prestó atención hasta que fue demasiado tarde. Cuerdas tensadas, lastres revisados, la tripulación que comía con menos apetito. Una sensación nueva y blanca se instaló en la borda. El barco ya no pertenecía solo a nosotros. Había algo que lo medía y a la vez le exigía que demostrara su solidez. La noche del sexto día fue la más larga que recuerdo. Esa duración se mete por las rendijas del cuerpo y deja marcas que no se borran con alcohol ni con sueño. Las luces del Brand eran débiles. A bordo, el silencio se volvió más pesado que cualquier tormenta. Las lámparas olían a queroseno y a miedo viejo. Yo hice mi ronda, anotando como siempre la hora de cada observación. 22:58, luces alrededor. 23:12, frecuencia de bioluminiscencia en patrón. 23:43, contacto superficial. Ya conocíamos esas horas. Eran las que marcaban la pauta del día. Entonces vino un ruido que no se parecía a nada que hubiera conocido en mis años de mar. Primero fue el agua, que pareció tensarse, como si algo enorme contuviera la respiración. Después, un zumbido grave, una frecuencia que atravesó el casco y se instaló en los huesos. Pude ver la cubierta vibrar bajo mis botas, las tazas de café tintinear en la cocina, los ojos de los hombres volverse hacia la oscuridad con un brillo diferente. La mezcla de fascinación y terror que se descubre cuando la razón se queda sin herramientas. A las 12:15 de la noche, lo escribí después con la letra más apretada, algo apoyó su mano contra la proa. No digo mano en sentido humano, digo mano por falta de otra palabra, por la forma en que los apéndices largos se abrieron y acunaron el metal como si intentaran sentir su temperatura. Fue un contacto silencioso que duró exactamente 17 minutos. 17 minutos que medí con una extraña precisión, como quien cuenta latidos de su propio miedo. En mi cuaderno está anotado 00:17, contacto prolongado 00:34, retirada parcial 00:45, segunda presencia 01:14, presión descendente. No puedo reproducir cada sensación sin que se me erice la piel. Lo que sí puedo decir es esto. Durante esos 17 minutos, el Brand dejó de ser dueño de su propia flotación. Había algo bajo la quilla que lo sostenía, algo que elevaba y bajaba con intención, como quien prueba una resistencia. Vi un ojo. No lo puedo describir con términos biológicos. Es una imagen que me persigue, un disco grande, liso, pulido por la sal, tan redondo como un plato. Cuando la luz de nuestras linternas rozó esa superficie, la bioluminiscencia alrededor se hizo más intensa, como si esa pupila hubiese absorbido y devuelto nuestra luz en forma de advertencia. No pestañeó, nos miró con la tranquilidad de quien contempla un insectario. Medir para decidir. A su alrededor, apéndices delgados como dedos se movían con delicadeza, tanteando las superficies, rozando las cuerdas del aparejo, pasando por el casco sin romperlo. Henrik estaba junto a mí, con la cámara a mano. No habló mucho, su rostro tenía la dureza del profesional, que sabe que, a veces, lo único útil es la anotación. Erik vomitó en la cubierta. Anders se quedó en mudo, las manos sobre la barandilla, como esperando que la mirada no pronunciara su nombre. Biggs murmuró: «Nos palpan como quien estudia un espécimen».
Fue una palabra que se clavó en mi cabeza. Espécimen. No por desprecio, sino por la distancia irreconciliable que se abría entre nosotros. Durante esos 17 minutos, el barco fue manipulado. No lo hundieron, tampoco lo salvaguardaron. Fue más bien como si lo elevaran y lo pusieran a prueba. El empuje bajo la quilla nos hizo inclinar la proa por un instante, y la estructura de madera protestó con un gemido largo. La máquina empezó a soltar un humo más agudo. La aguja del manómetro se sacudió. Biggs fue a la sala de máquinas y juraría que pasó las manos por la hierro con un fervor que rozaba la devoción. «Aguanta», dijo, como si los tornillos pudieran responder a súplicas. En el minuto 9 de esos 17 minutos apareció la segunda presencia. Si el primer ser se había mostrado con una discreción casi académica, la segunda fue una demostración de fuerza. Surgió de las profundidades con una masa que dobló la oscuridad. Su bioluminiscencia era más cálida, más ancha. Sus apéndices tenían una anchura que, comparada con los de la primera, parecía la mano de un gigante frente a la palma de un niño. Al acercarse, la forma se apoyó a cierta distancia de la quilla y, como en una operación sincronizada, ambos cuerpos se articularon. El primero siguió inspeccionando. El segundo comenzó a empujar. Lo que vino entonces no es sencillo de relatar. Hubo golpes muy profundos, como si alguien azotara con una maza de agua. Hubo una sensación de ser inflados y vaciados, una especie de succión que hacía que la cubierta se abombara y que el Brand se sintiera ligero como un juguete. Los hombres gritaban, pero no en el modo que uno esperaría en una batalla. Eran gritos cortos, órdenes que nadie pudo dar, exclamaciones de sorpresa. En la cámara de máquinas la presión cambió. Biggs maldijo palabras que yo no había oído en mi boca desde mi juventud. Durante 17 minutos fuimos, como dije, un objeto de prueba. No se trató de un ataque directo con intención de destruir, o al menos eso no pude discernir. Fueron tanteos que podrían entenderse como ensayos de dominio. Probar la resistencia de la madera, comprobar cómo respondían los hombres, evaluar tiempos. Había una deliberación, sí, pero junto a ella la posibilidad de que lo que nos rodeaba estuviera marcando límites, trazando reglas que nosotros no conocíamos. En algún momento, después de esos 17 minutos, mientras el primer cuerpo se retiraba lentamente hacia la estela, el segundo, el mayor, se acercó al costado y nos mostró algo. No sé si quiso decir, «Mira lo que hago», o «Esto puede ser tu final». No puedo ponerle una intención humana. Lo único que sé es que, con la delicadeza de quien enseña una lección, apartó parte de la espuma y dejó a la vista un casco volteado que reposaba a poca profundidad. No hundido del todo, sino boca arriba, como una tapa vacía. Las algas cubrían partes del nombre, pero en la proa claramente había marcas de un luto. Vida extinguida. Henrik, con la cámara temblando en la mano, apuntó y tomó varias imágenes antes de que la luz se cortara. El casco volteado no nos fue impuesto en un instante. Lo descubrimos por etapas. Primero vimos formas, sombras, después detalles que la bioluminiscencia delineó. Por último, supimos que debajo de esa cubierta hubo cuerpos, que a su alrededor la fauna había reclamado y que, en el nombre de esa reclamación, había una advertencia. 37 hombres. Pensé en un sobresalto que no supe si era mío o de la brisa. No sé si los números pueden expresar horror, pero en ese momento el número se volvió palabra. Lo que pasó después es cosa de memoria truncada por la adrenalina. Gritos, órdenes, la sensación de que algo nos empujaba con verdadera intención de desplazar. El Brand comenzó a moverse con una velocidad que no correspondía a la potencia de su máquina. Fuimos arrastrados. No me pregunten por los cálculos náuticos. Cuando el temor gobierna, los números se vuelven fábulas.
Fuimos llevados por una ruta que no aparecía en nuestras cartas y que, sin embargo, fue clara como una huella. Era como si la pareja que nos había examinado quisiera mostrarnos un camino y dejarnos vivir para que fuéramos portadores de su advertencia. En medio de aquel desconcierto, ocurrió algo que todavía me persigue. Un muchacho de cubierta, un hombre nuevo que había subido como ayudante semanas antes, no soportó la tensión. No fue un acto dramático, fue un acto de desesperación. Lo vi encaminarse hacia la bodega con la cara pálida, abrir una escotilla y lanzarse hacia la oscuridad con una ligereza que rompió los huesos de quienes lo vieron. Buscamos su cuerpo en la noche que siguió. Barcazas y linternas rasparon el agua hasta que el amanecer no dio más respuestas. Nunca lo encontramos. En mi cuaderno escribí su nombre y lo cubrí con una línea. No diré su nombre aquí. Algunos rostros merecen permanecer en la sombra. También opté por no inventar una explicación. Hacía demasiado frío para la certeza. Cuando, por fin, la segunda criatura se retiró con la misma lentitud con la que había llegado, el Brand flotó otra vez con su propio peso. La máquina tosió y el timón volvía a obedecer. Habíamos perdido algo que contábamos como normalidad, la unidad entre la tripulación, la confianza en que la mar responde a iguales leyes. Algo se había roto sin quebrarse. Al amanecer, la ruta en la carta no coincidía con la que habíamos seguido durante horas. El equipo navegó hasta un corredor que, según nos dijeron después, evitaba ciertos arrecifes y que nos situaba en la aproximación a Tórshavn, en las Feroe. Yo miré la proa y vi la sombra de la costa acercarse, una línea de rocas que nos miraba con su propia antigüedad. Nadie habló. Algunos hombres se arrodillaron y tocaron la madera con las palmas, como quien verifica que el mundo sigue siendo el mismo. Llegamos al puerto escoltados por algo que no entraba en los informes oficiales. Lo que la tripulación describió en susurros fue recogido por las autoridades en una versión que olvida los detalles. La inspección oficial, que siempre es meticulosa en estos cargamentos, fue breve. Personas de paño gris hablaron con el capitán y con Stahl en tono bajo. Nos pidieron que descreyéramos de los rumores. La bitácora del Brand fue examinada y ciertas páginas fueron removidas en la copia que entregamos. La versión oficial habla de anomalías en el casco y de temporal leve, como si el océano hubiera contribuido sin rostro. En el puerto pasó algo que, ahora que repaso, suena a compra de silencio. A cada hombre se le acercó, de manera discreta, un representante de la empresa naviera. Nos entregaron un billete y un sobre con un número. Fue un gesto sencillo, casi grotesco en su normalidad. 43 coronas por persona, como pago por no mostrar demasiadas fotos, por no dar entrevistas, por no dejar que se convirtiera en una historia que el público devorara. No lo llamamos soborno entonces, lo llamamos la costumbre de los hombres que intentan cerrar heridas. Pero esa suma y ese gesto fueron también la primera de muchas mentiras que se tejieron alrededor de lo que nos ocurrió. 2 hombres no volvieron a la costa con nosotros. Brondom, como conté antes, se había marchado al iniciar la travesía, y el muchacho que había desaparecido durante la noche no apareció en la lista oficial de desembarque. Su cama quedó vacía y nadie reparó en la ausencia más de lo necesario. Por ese motivo, por pérdidas y silencios, de los 41 que salimos de Reykjavik, solo 39 volvieron a pisar tierra firme. No mencionaré la lista completa, la recuerdo y la conservo porque es lo único que me queda para contradecir la indiferencia de los que prefieren mirar hacia otro lado. La llegada a Tórshavn fue fría y rápida. Se hicieron inspecciones que omitieron voces, firmas se estampaban en papeles que no reflejaban la noche. Henrik, con la frente baja, firmó lo que le pidieron. Stahl negó cualquier declaración a la prensa.
Biggs, con los ojos hundidos, recogió su paga y se marchó sin cumplir la promesa de arreglar los pernos en casa. Eric no dijo nada en los muelles. Su silencio era una herida abierta. Anders volvió a su pueblo y nunca más me llamó para proponer una nueva travesía. Hubo, desde entonces, un pacto no escrito entre los hombres que quedamos. Hablamos poco y miramos menos. En privado, las palabras salían como un náufrago expulsa agua, con dificultad y cubiertas de sal. Henrik insistía en que todo quedara documentado y guardado. Las fotos, las notas, la cámara con placas que él cerró en un sobre. Si nos piden olvidar, nosotros recordamos, me dijo. Si nos piden abrir la boca, tú serás mi memoria. Por eso mantuve mi cuaderno cerrado, por eso guardé su sobre y por eso ahora, con Henrik ya muerto, me siento con el deber de abrirlo. No voy a decir que el capitán o la empresa se confabularon para ocultar la verdad. No tengo pruebas de ese tipo de conspiración extendida. Lo que sí sé es que hay una economía del silencio en los puertos. El miedo evita preguntas incómodas. La reputación evita escándalos costosos, y los hombres con responsabilidades prefieren mantener la calma. Así, partes de nuestra bitácora fueron corregidas en la oficina. Algunas horas desaparecieron en la copia que la empresa archivó. La versión pública habla de una noche de turbulencia y no menciona ojo ni manos ni el casco volteado que vimos flotando como una advertencia. Volví a Reykjavik con mi sobre cerrado, con mi cuaderno lleno de horas y con una sensación de vacío que el tiempo no llenó. Trabajé en tierra por un tiempo breve, hice viajes de corto recorrido y después sentí una aversión que no pude controlar. La brisa salada me revolvía el estómago y las canciones sobre largas travesías ya no me daban consuelo. Alrededor de la mesa del pub, algunos hombres hablaban de bodega y de seguro. Otros, cuando bebían de más, repetían historias de ojos y manos. A mí me dolía la lengua cada vez que pronunciaba la palabra ojo. Los años pasaron. Henrik murió después, en una cama de hospital, con la certeza de que su silencio había sido guardado, pero también con una inquietud que se llevó con él. Fue su muerte la que me empujó a dejar que mi voz se abriera. Cuando murió, su hija me pidió que hiciera algo con las fotos. Me temblaron las manos al abrir el sobre. Las placas estaban dañadas en los bordes, como si alguien las hubiese mojado y torcido por impulso. De las imágenes salían sombras. La forma del casco volteado se reconocía por su silueta. El brillo de la bioluminiscencia dibujaba contornos parciales, y en una de las placas, apenas visible, había la curvatura de lo que juraría que fue un disco grande. El ojo. Henrik la había conservado porque decía que algún día habría que explicar lo que las palabras no podían. Nunca lo hizo. Desde entonces mantuve los papeles y el sobre. Los muros de mi casa guardan parte de la memoria porque uno, cuando vive mucho tiempo en la mar, aprende a construir cajas donde se meterán las cosas que el resto no quiere ver. Tengo el cuaderno con mis anotaciones, las fotos de Henrik y una copia de la bitácora oficial recortada con las páginas que se entregaron a la compañía. Los contrastes entre la verdad que viví y la versión que existe en los archivos me producen una sensación de vértigo. Me recuerdan que la memoria colectiva es frágil y que las instituciones, por su propia naturaleza, tienden a limar las aristas con tal de preservar la calma pública. Hubo secuelas que no se ven en informes. Noches de insomnio en los puertos, manos que tiemblan frente a la barandilla cuando paso cerca del agua. La incapacidad de disfrutar de un filete de bacalao sin recordar el olor que describí en mi cuaderno como algo antiguo. Eric ya no mira al mar con el mismo despreocupado que traía. Biggs declaró su baja y se puso a trabajar en herrerías en tierra. Anders vendió sus cosas y se casó con una mujer de su pueblo. Stahl se retiró unos años después con el gesto cada vez más duro. Yo hice lo que hacen muchos.
Me obligué a seguir con la rutina hasta que la insistencia del recuerdo me obligó a hablar. En los puertos, las viejas canciones sobre monstruos marinos y ojos que miran desde abajo volvieron a circular. No eran canciones de risa, sino advertencias talladas en la garganta de marineros que ya sabían que la leyenda se repite porque la mar no olvida. Escuché otra vez el nombre que Brondom había tenido la osadía de pronunciar al despedirse: Limbaka. En algunos puertos el nombre se pronuncia con terror, en otros con ironía. Para mí, Limbaka quedó como una palabra que describe algo intermedio entre mito y experiencia. No la explicación, sino el gesto humano de nombrar lo que no podemos comprender. No pretendo que lo que digo sea la única verdad. Soy un hombre mayor que escribe por obligación moral, por necesidad de que no se pierda la evidencia de lo que el mar puede contener. He mostrado mis notas a muy pocos, a Henrik mientras vivió, a un cura en una iglesia de pueblo que me miró como si mi relato fuera una confesión imposible, y a un sociólogo que pasó una tarde tomando café en mi cocina. Cada uno reaccionó a su manera. Incredulidad científica, incredulidad piadosa, incredulidad práctica. Eso me enseñó que no hay un lugar seguro donde colocar una historia que se nos aparece por lo que es. Una fricción entre la naturaleza y la posibilidad humana. Algunos en los puertos cuentan historias más dramáticas que la mía, otros las minimizan. Yo me aferro a lo que anoté. Las horas están en mi cuaderno, las placas de Henrik están en un sobre. La lista de 41 nombres está archivada. 2 nombres faltan en la cuenta final: Brondom, que se fue antes de salir del puerto, y el muchacho que no volvió de la noche del contacto. Esa aritmética es mi defensa ante los que prefieren que todo sea una fábula. Los números son como anclas que impiden que la interpretación se deshilache demasiado. Con el tiempo, la pregunta que más me preocupa no es tanto qué eran aquellas criaturas, sino qué significado tiene para nosotros que algo tan antiguo tenga la paciencia de medirnos. Nos atacaron, nos midieron, nos advirtieron con el casco volteado que encontraron. No puedo afirmar con certeza si su intención fue hostil, pedagógica o ritual. Puedo, en cambio, describir lo que sentí, que fuimos elegidos para un examen del que no conocíamos las reglas. Y lo que hace la pregunta más dolorosa es que, ante esa posibilidad, nuestra respuesta fue humana en toda su complejidad. Miedo, decisión, pacto de silencio, dinero, supervivencia y culpa. Hace años, cuando regresé a un pueblo donde mi madre aún vivía, un viejo me contó una saga que me pareció pertinente. Era una estrofa breve, algo que las abuelas recitan para alejar el mal de la casa. No es una prueba ni una explicación. Es una manera humana de nombrar lo inexplicable. Quien mira desde abajo no habla con la lengua, sino con la mano que escribe el destino. En la noche se cuentan nombres. En la mañana, barcos vuelven o no vuelven. Me la recordaron en el puerto como si la tradición pudiera explicarlo todo. Yo guardé la estrofa en el bolsillo del alma y la usé como un talismán. Pero los talismanes no cambian los hechos, solo nos permiten soportarlos. En los años siguientes recibí cartas de desconocidos. Algunos me escribieron por curiosidad, otros por temor. Uno me dijo que había visto luces similares en una costa al norte. Otro me aseguró que su abuelo había perdido a 37 hombres en 1897 en circunstancias parecidas. Ninguna de esas cartas aportó una explicación definitiva. Añado estas piezas porque al final lo que me parece cierto es que el mar guarda un repertorio que los hombres solo alcanzan a tararear de vez en cuando. Lo que nos tocó fue una de esas melodías, y como toda melodía antigua, tiene acordes que no pertenecen a nuestro tiempo. Ahora, sentado con mi cuaderno delante y las imágenes de Henrik al lado, pienso en los hombres que estaban conmigo y en los que ya no están.
en los que partieron hacia su propia paz y en los que desaparecieron sin ruido. Pienso en cómo aquel episodio nos obligó a mirar de un modo que no habíamos necesitado antes. No estoy seguro de que sirva advertir a otros. El océano siempre tendrá cosas que no comprendemos, pero siento la responsabilidad de contar, de ofrecer mi testimonio como una grieta por donde se cuela la verdad, aunque sea solo un rayo. Lo que pasó aquella primavera sigue vivo en mí. Me despierto con aquella vibración en el pecho y, a veces, la sueño. La mano que palpa el casco, el ojo que no pestañea, la segunda forma que nos empuja y nos muestra el casco volteado. En el silencio de la casa repaso mis apuntes y me digo que al menos hay un registro. 6:47, 10:52, 11:09, 12:17, 23:43, 17 minutos. Y la cifra que llevo en la boca. 41 zarparon, 39 llegaron. No sé si quienes escuchan podrán creerlo. No me interesa que crean o duden, solo quiero que la historia exista. Porque en cierta medida las historias son lo único que queda cuando los mares se llevan otras cosas. Y si hay una lección, es esta. La naturaleza no es solo un fondo pasivo para los actos humanos. Tiene una vida propia y a veces la paciencia de estudiarnos. La pregunta que nos queda, a ustedes y a mí, es si somos capaces de aceptar que no somos los únicos que dictan las reglas. Antes de terminar, recuerdo algo que Henrik me dijo la última vez que hablamos a solas. Si esto llega a manos que siempre requieren explicación exacta, no van a entenderlo. Lo que sí entenderán son las marcas en el metal, las fotos y los nombres. Por eso mantuve las pruebas. Por eso ahora las reparto en palabras. Y por eso también les dejo una pregunta. Si ese ojo gigantesco te mirara desde la borda, ¿qué harías? ¿Te quedarías a mirar? ¿Huirías? ¿Rezarías? Déjamelo en los comentarios si quieres contar lo que piensas. No espere de mí respuestas científicas ni demostraciones irrefutables. Mi relato es la huella de un hombre que estuvo allí y, como muchos otros marineros, volvió con más preguntas que certezas. Pueden llamarlo ataque, prueba, advertencia o lección. Yo, después de tantos años, solo puedo decir que lo que nos tocó fue tan real como el hierro que hoy aún retiene marcas en su pellejo. Si esta historia te ha parecido inquietante y quieres que siga recuperando relatos de la mar que pocos se atreven a contar, suscríbete y comenta abajo. Quizá en la conversación colectiva encontremos más piezas de un puzzle que, ahora mismo, solo nosotros dos piezas poseemos. Cierro el cuaderno, doblo la foto de Henrik y la dejo en el sobre. Hay recuerdos que no se pueden borrar y hay palabras que no se deben callar. Lo que atacó nuestro barco no fue humano. Si por humano entiendes a un ser que comparte nuestras leyes y nuestros sentidos, fue otra cosa, una voluntad antigua que nos miró, nos tocó y nos enseñó que bajo la superficie hay miradas que esperan su turno para decidir qué hacer con los que navegan por encima. Y por eso, porque hay miradas que no perdonan la ignorancia, les he contado lo que recuerdo.